lista de historias bien diferente y toda esta cosa centrada sobre los mexicas no interesa mucho, ¿no? O sea, muy interesante el trabajo eso. Es una nueva generación de historiadores del norte allá, a ver qué nos producen. Bueno, pues mucho gusto. Mi trabajo se llama El pensamiento utópico en la invención del indio, el caso de Vasco de Quiroga. Cuando miles de europeos emprendieron su camino a través del Atlántico hacia un mundo desconocido y encubierto con el velo del misterio, se gesta un viaje definitivo para la tierra que lo recibirá. Se le da identidad a lo desconocido para apropiárselo y hacerlo parte de la historia. La India primero, Nuevo Mundo después y América finalmente. El viajero interpreta desde lo que es y cuando no entiende, inventa. El viaje de las ideas constituye la historia de las ideas, la invención de un nuevo mundo. En el presente trabajo parto de la idea de que el pensamiento utópico occidental es un elemento fundamental en el proceso de exploración, ocupación e invención de América. El pensamiento utópico occidental se sostiene junto a los paraísos judio-cristianos sobre las influencias helenas. La antigüedad grecorromana es rica en elementos fantasiosos, mitológicos y filosóficos que tratan sobre un mundo mejor. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, me es imposible profundizar en la abundante gama de elementos utópicos presentes en la historia del siglo XVI, en la Europa del siglo XVI, Bástenos mencionar que lo utópico se caracteriza por no tener una forma específica. Puede ir de las ciudades filosóficas y los mitos de la Edad de Oro a los relatos de viajes a lugares periféricos siempre fantásticos, tierras de perfección moral o de abundancia de manjares. El pensamiento utópico, esa masa heterogénea de elementos no articulados que sueñan un mundo ideal, forma parte esencial del proyecto de colonización. Bajo su cobijo se le dotan a esta tierra las características que desde antiguo se adjudicaban a la India. Viaja Fray Marcos de Niza hacia el norte en busca de una de las ciudades de la leyenda de los obispos españoles fugitivos. Ponce de León rastrea la fuente de la juventud. Motolinia y Quiroga, cada uno desde su trinchera, ven posible un retorno al amanecer del cristianismo. El discurso de lo utópico, la utopía, toma facetas distintas, no se homogeniza. La particular forma que toma el pensamiento utópico en el Nuevo Mundo no puede definirse fácilmente, porque evoca a las distintas personalidades de los conquistadores y los misioneros, a las diferentes formaciones que se dan dentro de un mismo mundo llamado Europa. Vasco de Quiroga conoce a los purépechas a través de la mirada de Tomás Moro y Luciano de Samosata. Confía en ellos, los cree capaces de forjar una nueva iglesia, de alcanzar la felicidad por medio de la virtud, de salvar Europa. A continuación, realizaré un breve recuento de la parte final de la relación en derecho de Vasco de Quiroga, con el objetivo de vislumbrar en ella como la utopía de Arcadia, es decir, el mito heleno de la Edad de Oro, constituye un elemento fundante en la invención de un indio arcádico, saturnalesco, cuasi paradisiaco. En 1532, la corona había encargado a la segunda audiencia documentos descriptivos de la situación de la naciente Nueva España, junto con propuestas de cómo organizar dicha sociedad, mismas que pretendían ser utilizadas para los repartimientos de las encomiendas entre los conquistadores. Vasco de Quiroga hizo llegar a España su documento descriptivo, acompañado de un modelo organizacional basado en la obra de Tomás Moro. Al sentir afectada la autoridad de la audiencia en México e inconforme con la derogación de la ley que prohibía la esclavitud de los indios, la cual consideraba inspirada por el Espíritu Santo, el oidor Quiroga envía a su amigo Bernal Díaz de Luco, miembro del Consejo de Indias, su información en derecho, donde argumenta en contra de la esclavitud de los indios y da su postura sobre la cuestión de la conquista. En las últimas páginas reafirma su convicción de organizar la sociedad bajo principios de la isla inventada por Moro. En este sentido, la participación de Quiroga en dicha audiencia es sumamente significativa para la historia de las utopías, pues su proyecto toma como modelo una sociedad utópica para ser construida no solo en pequeñas poblaciones,
sino en toda la América colonial. El proyecto utópico de Quiroga está ajustado a la realidad jurídica de la conquista. Los pueblos hospitales responden a las condiciones en las que viven los indios. Al plantear un modo alternativo de organización, hace una crítica al modo imperante. Sin embargo, Quiroga no es ningún revolucionario, como tampoco lo es Moro. Su modelo de sociedad encaja en los engranes de lo legítimo y lo ilegítimo del derecho indiano. Sus cuestionamientos son a la forma en que debe darse la penetración española, bajo qué circunstancias y qué límites. Convendría dejar de esclavizar a los indios, dice Vasco de Quiroga, considerados por él dóciles por naturaleza, y atraerlos con buenas obras, casarlos con el ejemplo de vida del Evangelio. El indio se siente engañado cuando se le predica una cosa y se le trata en forma contraria, pero a los españoles les favorece, cito, que no sean tenidos por hombres sino por bestias, cierro cita, para abusar de ellos y esclavizarlos. Para Quiroga, el método ideal es el de las obras de misericordia. Por ende, no acepta el maltrato del indio ni el requerimiento. Denuncia los abusos de los españoles y la injusticia de una segunda provisión que beneficia al español en pos de la esclavitud del indio. Pero, y aquí hay que poner el acento, sí acepta la obligación de una conquista desde el punto de vista jurídico. Es importante resaltar que todo el texto de información en derecho es una crítica a los métodos de la conquista desde presupuestos jurídicos. Quiroga no cuestiona la conquista en cuanto tal. Ahora voy a pasar a hacer un breve análisis de la última parte de información en derecho, en donde Quiroga equipara a los indios de Michoacán con los personajes de una obra de Luciano de Samosata, que es un retórico del siglo II. Mientras Quiroga escribía información en derecho, se topó por primera vez con la lectura de un texto traducido del griego por Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, Las Saturnales de Luciano de Samosata, signo providencial a su parecer. Cito: me pareció que Dios me las deparaba para tal tiempo y coyuntura también, por ventura para echar el sello y poner contera y acabar de entender esta, a mi ver, tan malentendida cosa de las tierras y gentes, propiedades y calidades de este nuevo mundo. Cierro cita. Esa tan malentendida cosa del nuevo mundo, la condición de los indios, el modo de tratarlos y de llevar a cabo la evangelización, se clarifica con la lectura de la obra de Luciano. Quiroga cree recibir ayuda de Dios a través de la voz de Saturno para entender cómo ha de proceder. Si Don Vasco protege a los indios de la esclavitud, es solamente porque le rememoran la edad dorada en la que reinaba el padre de Zeus. Cito la obra de Luciano del siglo II. Cito a Quiroga. Porque no en vano, sino con mucha causa y razón, de acá se llama Nuevo Mundo. Y es Nuevo Mundo no porque se halló nuevo, sino porque es en gentes y casi en todo como fue aquel de la edad primera y de oro, que ya por nuestra malicia y gran codicia de esta nuestra nación ha venido a ser de hierro y peor, y por tanto no se pueden bien conformar nuestras cosas a las suyas, ni adaptárseles nuestra manera de leyes ni de gobernación, como adelante más largo se dirá. Cierro cita. En la cita anterior hay 3 elementos que valen la pena destacar. Primero, el apelativo Nuevo Mundo se debe a que es en casi todo similar a la Edad de Oro. Segundo, la malicia y gran codicia de los españoles está generando una transformación de Edad de Oro a Edad de Hierro. Está trayendo la decadencia al Nuevo Mundo. Por último, las instituciones y la forma de vida de Europa no pueden adaptarse a esta Edad de Oro, por lo que debe buscarse otro tipo de organización. Cita también el diálogo en que Saturno explica que dejó el mando voluntariamente, desmintiendo el mito de su destronamiento, para después narrar cómo era la vida bajo su reinado. Cito a Luciano del siglo II. Cuando todo el sustento les llegaba sin sembrar ni labrar la tierra, entonces fluía el vino como los ríos y se servían magníficas viandas, cosas dispuestas no ciertamente por Aristeo, sino por Pan. Entonces rebosaban las fuentes de miel y de leche, los mortales eran buenos y de oro. Por eso ahora retomo el mando un cortísimo tiempo. Que haya pues por doquier aplausos, canciones, juegos, igualdad para todos.
esclavos y libres, porque cuando yo reinaba, nadie era esclavo. Cierro cita. A Quiroga le resuenan las palabras de Saturno en la obra de Luciano a propósito de la segunda provisión contra la que escribe Información en Derecho. Cuando yo reinaba, nadie era esclavo. Para entender los motivos que Quiroga tuvo para organizar a los indios en pueblos similares a los de la isla de Utopía, debemos realizar un acercamiento a su concepción de los habitantes del Nuevo Mundo con los que se encontró. La región de Michoacán, donde fundó el segundo pueblo hospital, era territorio purépecha, y Quiroga se expresa de ellos en términos de bondad, simplicidad y apertura. Son cera blanda, fácil de moldear. Cito. Y así como aquí dice Luciano, a fin de que los mortales recuerden cómo era la vida bajo mi reinado, cuando todo el sustento les llegaba sin sembrar ni labrar la tierra, así de aquesta manera se mantenían y mantienen estos naturales con muy poco o ningún trabajo, y se contentan con los frutos y raíces que les producen, y cría la tierra, sin labrar o mal labrada y granjeada, la cual parece que los favorece con ciertos árboles cuya fruta dura casi todo el año. Cierro cita. El indio y el territorio americano perpetúan la edad de oro descrita por Luciano. Dicha condición saturnalesca conjuga la oportunidad perfecta para renovar la iglesia decadente que se aproxima al cisma. El objetivo de Quiroga no es la edad de oro en sí misma, sino la coyuntura ideal para retornar al cristianismo primitivo. Y al ser los indios naturalmente inclinados a las cosas de la fe y al estar hechos como de cera para cuanto de ellos se quiera hacer, Quiroga afirma que ven en esta primitiva, nueva y renaciente iglesia de este nuevo mundo una sombra y dibujo de aquella primitiva iglesia de nuestro conocido mundo de los santos apóstoles. Don Vasco de Quiroga, en su papel de oidor de la segunda audiencia en México y visitador en Michoacán, escucha las causas de los indios, interpreta lo que ve en términos utópicos saturnalescos, percibe la posibilidad de construir una nueva época de oro para la cristiandad, de retorno a las raíces, a la supuesta pureza del mensaje. Sin embargo, la facilidad con que los indios reciben todo de la naturaleza los inclina al ocio, la pereza y la idolatría. Súmese a esto que los españoles han traído la edad de hierro europea a este nuevo mundo que poco a poco comienza a asemejarse al viejo. Para lograr la renovación de la iglesia hacia la vida cristiana primitiva, debe cuidar este nuevo mundo del viejo y perfeccionarlo mediante una sociedad ordenada que fomente la virtud. Al final de Información en Derecho, Quiroga agrega un documento extra que lamentablemente no nos ha llegado. Se trata de una organización de las Indias a partir de la obra Utopía de Moro. Quiroga sabe que Moro tradujo a Luciano y percibe que edifica la sociedad de Utopía a partir de la vida de la Edad de Oro de las Saturnales. Tengo citas, me las voy a brincar por cuestión de tiempo. Si el humanista inglés, es decir, Tomás Moro, había tomado elementos de Saturnales de Luciano para crear una sociedad ideal, ¿por qué no haría lo mismo Quiroga si identificaba dichos elementos ya dados en la vida de los indios del Nuevo Mundo? En este punto es conveniente recordar que, según narra el propio Moro, la meta de todas las acciones en Utopía es un placer justo y honesto que dé como fruto la felicidad. Es una sociedad detalladamente ordenada para alcanzar el binomio placer-felicidad mediante la práctica de la virtud. Para los habitantes de esta isla, la naturaleza se encamina por sí misma hacia este fin. Ser virtuoso es, pues, seguir los dictados de la naturaleza. La sociedad, su estructura y funcionamiento están diseñadas bajo esta premisa en todos los aspectos de la vida de sus habitantes. Vasco encuentra aquí la respuesta a su planteamiento de cómo preservar la sencillez arcádica del indio, utilizarla para fomentar en él la virtud y construir una iglesia de corte primitivo. Él organiza los pueblos hospitales con este objetivo. Cito: juntarlos en ciudades para hacerles bastante astutos y seguros contra todas necesidades contrarias, adversidades y malos tratamientos, fuerzas y otras injurias e incomodidades,
quitarles tal orden y estado de república y de vivir en que se pierdan los vicios y aumenten las virtudes y no pueda haber flojedad ni ociosidad ni tiempo perdido alguno. Cierro cita. En un principio, la idea de Quiroga se propuso como una política oficial para la conquista en todo el territorio de Indias. Quiroga tenía una noción similar no solo de los indios de México y de los purépechas de Michoacán, sino de todo el Nuevo Mundo. En 1532 pensaba que los pueblos serían de 60,000 personas. Era un proyecto de renovación de la cristiandad a gran escala, pero al ser ignorado decidió llevar a cabo su propuesta solo con sus propios recursos. Don Vasco de Quiroga parte pues de 3 principios: el derecho, la edad de oro de Saturno y la utopía de Tomás Moro. Realiza su crítica a la conquista en términos jurídicos y es a partir del desarrollo de su argumentación sobre la licitud de la esclavitud de los indios que elogia la similitud de su vida con la de los hombres de la edad de oro. En este sentido, utopía es un medio para organizar a los indios en una sociedad que les permita aprovechar su condición de edad de oro y llenarla de virtud para hacer de la iglesia indiana una renovada iglesia primitiva. Hay algunas conclusiones. Vasco de Quiroga entiende el territorio americano solo a partir de su encuentro con la obra Saturnales. Antes, las cosas del Nuevo Mundo se le presentaban mal entendidas. Quiroga niega al indio real al equipararlo con los habitantes del reino de Saturno. Para el obispo no se trata de una simple analogía. La lectura de Luciano le clarifica el ser del indio: inocente, puro, ansioso de ser cristianizado en su corazón. Pues un habitante del paraíso, en pocas palabras. Dicha interpretación la considera querida por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, al punto de pretender instaurar su proyecto como la política oficial de la corona. En pocas palabras, todos los habitantes del Nuevo Mundo son iguales. Invento de un sueño utópico que fue alguna vez en periodos más remotos que la historia y que pudo volver a ser bajo el cobijo de utopía y el cristianismo primitivo, de no haber sido porque los europeos llevaban consigo la edad de oro. La edad de hierro. Esto, claro, según el Tata Vasco. Muchas gracias.